cuando él conoce a Cristo, él comienza a sentir que él tiene que soltar la pistola. Y él tenía un miedo real, porque los enemigos son reales, sí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero el descanso no es un lugar, ni es una situación. Hola amigos, Hola. bienvenidos a Story Living, a otro episodio conmigo y con Dani. Nos tomamos un break sin querer de grabar videos y de publicar en redes sociales porque estábamos descansando, tomando vacaciones y visitando a la familia. Pero ahora volvimos y este episodio en especial se va a tratar de lo que el Señor nos ha estado hablando, cómo nos ha estado ministrando, y se trata del descanso. Sí, en este tiempo de vacaciones y descansar, de hecho, yo meditaba en una historia de Nicky Cruz, el pandillero de Nueva York que le predicó a David Wilkerson, era un evangelista, y él le predicó a Nicky Cruz, y Nicky Cruz se convirtió de las pandillas. Su historia es una historia demasiado dramática. En el libro Corre, Nicky, corre, él cuenta su historia, y es muy interesante ver cómo un pandillero tan messed up, tan sucio, tan lleno de maldad, fue lleno de la luz de Cristo. Pero en esto, en su experiencia, él cuenta cómo, Nicky cuenta cómo él dormía con una pistola debajo de la almohada. Porque obviamente siendo el líder de la pandilla, todo el mundo lo quería matar. Tanto gente de dentro de su pandilla como gente de fuera de su pandilla, pandillas enemigas. Él se tenía que estar cuidando todo el tiempo. Claro, porque en las pandillas no hay confianza No, realmente. no Solamente realmente. hay intereses que se alinean en un momento y es como que estamos trabajando juntos en este momento. Exacto. Pero en realidad lo que a mí me importa es que yo mande, yo tener Ajá. control, yo tener más dinero. Y cada quien tiene que velar por lo suyo propio. Ujú. Entonces, él tenía su pistola debajo de su almohada. Y dice que cuando él conoce a Cristo, él comienza a sentir que él tiene que soltar la pistola, que él tiene que quitar la pistola debajo de su almohada. Y él dice, pero es que yo no puedo, me van a matar, apenas yo quite esa pistola vienen y me matan. Y entonces, una noche, él lee en los Salmos, si mal no recuerdo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Wow. Y entonces él quita la pistola de su almohada y comienza a dormir con Dios. ¿Y por qué cuento esa historia si estamos hablando del descanso? Bueno, tú podrás decir, Daniel, yo no duermo con una pistola debajo de mi almohada. Yo tampoco, ¿no? Pero, ¿cuántos no dormimos a veces con el to-do list debajo de la almohada? Con la agenda debajo de la almohada, con las preocupaciones nos arropamos. Y la canción de cuna que usamos para dormir son nuestros quehaceres de mañana, lo que tenemos que hacer, las cosas por hacer, las preocupaciones, Hasta nuestros miedos. hasta Porque nuestros miedos. con qué está durmiendo nuestro hermano Nicky Cruz realmente era con el miedo, Con el el que miedo, ponía debajo de la almohada como un escudo. Es como que si yo tengo miedo, el suficiente me voy a miedo, proteger a mí me mismo. voy a proteger. Pero realmente no, eso no lo protege de nada. No lo protegía No de nos nada. protege de nada el miedo a nosotros. Así es. Es el Señor quien nos protege. Y Ujú. entonces es la confianza, en verdad, nuestra arma contra el miedo. Y de eso se trata el descanso. El descanso no es una cuestión de no hacer nada, Mm. de estar tranquilo y no sé, nosotros a veces, Oh, sí, a veces si tú descanso. tuvieras una imagen del descanso, tú, ¿cómo te verías? Bueno, alguien se vería tal vez con una piña colada o algo así en una playa, tranquilo, relajado, con el viento soplando, las olas sonando en el fondo. Ujú, Y eso es lo que pensamos y decimos, ay, eso es descanso. ujú. Pero en verdad el descanso es un estado del corazón que dice, yo no tengo que cuidarme a mí mismo. Mm. Hay alguien que cuida de mí. Dios se encarga de mí. Eso es lo que Pedro dijo cuando él decía, echen su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Porque
Lo que él está diciendo es, si tú echas tu ansiedad sobre Dios, entonces automáticamente la ansiedad ya no está sobre ti. Ujú. Porque tú sientes tal vez, y yo a veces siento como, "Ah, tengo esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y no tengo suficiente tiempo para todas las cosas que tengo que hacer, y eso se vuelve un peso sobre mis hombros. Guau. Pero si yo voy y lo pongo sobre los hombros de Dios, Él sí puede cargar con eso. Si Él ya está cargando con el universo entero y Él no me pide ayuda para nombrar a las estrellas o para hacer que la Tierra orbite alrededor del Sol o para que el Sol salga en la mañana. Él no me pide ayuda para eso. Él lo hace Él solo. Entonces Él puede cargar mi vida y con todo lo que yo, con todas mis preocupaciones. Me parece muy interesante eso porque escuchar la historia de Nicky Cruz al principio, lo que más me recordó fue al rey David y a los salmos. Como leemos en los salmos que él constantemente le dice al Señor, como, Dios, todos mis enemigos me están Me rodean. rodeando, están hablando mal de mí, están plotting things against me, ¿sabes? Y él Ujú, tenía un miedo real, porque los enemigos son reales, y esa es la parte challenging, retadora de nuestro caminar con el Señor, porque es ujú. fácil decirle ahorita en la cámara, descansa, porque el Señor está en control, pero nuestras preocupaciones son reales, Así es. nuestros miedos son reales, tal vez nuestros enemigos son reales, las situaciones que nos aterran son reales, pero es el reconocimiento de que Dios es más fuerte y Amén. que aun cuando nuestras preocupaciones son reales, Él sigue en control. Y eso es lo que me recordaba Nicky Cruz de los Salmos, porque David, el rey David, he poured himself out in prayer y en adoración y le decía al Señor, Señor, ayúdame, porque esta situación está bien fea. Temo por mi vida, temo por el bienestar Ujú. del reino de Israel. O sea, ayúdame. Y al final él adoraba y decía, por ejemplo, aquí tengo, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Eso para mí es muy hermoso, porque no tenemos que dejar de reconocer la maldad, el peligro inminente o nuestras Ujú. preocupaciones para reconocer la grandeza de Dios, Sí. ¿sabes? Sí, es que él lo decía en otro salmo, él decía, aunque un ejército acampe contra mí, Mm, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces no estamos diciendo que los pensamientos que te están causando ansiedad no son reales o que nos causan ansiedad. No es que las deudas no sean un problema. No es que tu matrimonio, tal vez o el matrimonio a veces no sea pesado o difícil. No es que el trabajo no se vuelva como pesado y difícil de hacer y tal vez imposible de cumplir algunas asignaciones, mm, sino que Dios es más grande que lo que sea que nos está trayendo preocupación. mm, Y es lo que decía el salmista también, o no, lo que decía el profeta Isaías. Dice, porque así dijo Jehová. Estoy leyendo Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. wow, Y no quisisteis, dice él. Y a mí me sorprende porque cuántas veces Dios no ha querido cubrirnos mm, como la gallina cubre a sus polluelos. Cuántas veces no ha querido Él traer paz a nuestro corazón en medio de momentos donde la tormenta está reinando en nuestra alma. Y a veces nosotros somos los que no queremos cerrar la puerta de nuestro cuarto, venir a su palabra, colocar una canción de adoración, derramar nuestro corazón como el salmista delante del Señor y encontrar paz. mm, Porque esa es la cosa, en su presencia ya hay paz. ujú, Delante de Él ya hay descanso. Y lo único que tenemos que hacer es ir a donde Él está. Y Él nos invita. Toda la Biblia es una invitación desde el principio. Dios crea al hombre en el día número 6
Y luego el día número 7 Él lo consagra y descansa. Ujú, Y el día séptimo fue hecho el día de descanso. ujú. Entonces, desde el principio de la creación, Dios está invitando al hombre y le dice, yo te creé en el día sexto para que disfrutaras del día séptimo. Yo te creé un día antes del día de reposo para que tu primer día fuera lleno de descanso, consagrando mi nombre y disfrutando de mí. Me parece increíble porque en ese versículo que estamos leyendo de Isaías, algo que a mí me llamó mucho la atención personalmente es que al final dice, y ustedes no quisieron. No quisieron. Y realmente como creyente en el Señor, y pienso que muchos aquí podemos estar simpatizando con este sentimiento, es como, ¿cómo no voy a querer el descanso? O sea, Señor, ¿por qué me dices que yo no quiero el descanso? ¿Cómo no voy a quererlo? Sí, por favor, que pueda irme una semana de vacaciones y descansar, que ya se apaguen las luces y que me dejen de llamar en el teléfono en el trabajo y que dejen de llegar estos biles a la puerta. O sea, sí, señor, yo quiero el descanso, Ujú. pero el descanso no es un lugar, ni es una situación. El único lugar que a mí me viene a la mente que es para el descanso es The Holy of Holies. Ujú. Y ese es el mismo lugar al que el Señor nos está invitando, porque este descanso que a veces no queremos aceptar es porque es uno en el corazón, no es que físicamente no queremos recostarnos, no es que no queremos cerrar los ojos un rato, no es que no queremos trabajar. Si queremos esas cosas físicas acerca de descansar, pero esa no es la respuesta y No, esa no es la causa de nuestro cansancio, sino que el descanso que el Señor nos está ofreciendo es el de la raíz, es el cansancio que tenemos muy adentro, en el que va corazón. más allá de que podamos dormir las 8 horas o no, de que nuestro trabajo sea fácil o no, Ujú. de que todas estas situaciones estén o no. Y es que en nuestro corazón necesitamos un descanso que no se mueva según las temporadas, sino que nosotros podamos descansar. Y ese es el que a veces nos cuesta aceptar, porque es exactamente lo que tú estabas Así diciendo. es. Es que tenemos que nosotros poner nuestro espíritu, poner nuestro corazón doblado delante del Señor, arrodillado, y decirle, Señor, muéstrate, Sí. muéstrate para que yo descanse. Es dejar de cargar nosotros con nuestras propias cargas. Así lo Ujú, veo yo. Y es lo que dice el Salmo 127 también. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. mm, Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Porque no importa que nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer, todo mm, lo que podamos hacer, todo, sino que el Señor sea quien nos ayude y sea nuestra fuente. Y dice el verso siguiente, porque a veces no vemos la conexión, como, ¿qué tiene que ver que yo descanse en el corazón con que yo alcance y pueda dormir y pueda... Pero el verso siguiente a este es el Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 2 dice, en vano se levantan de madrugada mm, y van tarde a reposar y comen un pan de angustia mm, porque Dios da el sueño a sus amados. en vano. Wow. Porque entonces nosotros nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué no encuentro un tiempo para estar tranquilo, para reposar, para... Porque no queremos dejarle las cargas a Dios. No queremos dormir porque pensamos que Dios no puede encargarse de nuestro pequeño universo, de nuestra vida, sin nosotros. No queremos ir a orar y encerrarnos en nuestro cuarto y leer la palabra porque no creemos que Dios puede encargarse de nuestra vida si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, como Nicky Cruz. Y estamos como, no, si yo no tengo la pistola debajo de la almohada, nadie me va a proteger. Mm. Si yo no pongo el to-do list debajo de la almohada, nadie va a hacer ese to-do list. Si yo no me preocupo, nadie se va a preocupar. Si yo no me preocupo, nadie se va a preocupar. Pero hay alguien en el cielo, hay un Dios que se interesa Así es. por lo que a nosotros nos importa. Ujú, Y ese es nuestro Padre que está en el cielo. Que dice el Señor, que los que no le conocen están por aquí y por allá tratando de buscar una solución a sus problemas. Pero el Padre de ustedes sabe de qué tienen necesidad. mm. Nuestro Padre nos conoce y
Eso es clave en ese versículo para mí, porque están los que edifican, los que velan, los Ujú, que madrugan. Estas son personas responsables, personas diligentes y que les importa lo que están haciendo. Y el versículo dice, en vano, qué fuerte. ujú, Imagínate entregar todo tu tiempo, entregar toda tu mente constantemente y que el versículo dice, en vano. Es la realidad dura de que por mucho que trabajemos, si lo hacemos con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo, no vamos a llegar al puerto seguro que estamos buscando al final. No, esa casa que estamos edificando con nuestras manos se la va a llevar el viento, porque ujú. solamente va a estar bien cimentada en la roca de Jesucristo, porque Él es el que nos mantiene a salvo. Y está la parte que nosotros hacemos. Hay algo que dice mi mamá, que me encanta. Ella dice, nosotros hacemos lo posible y Dios lo imposible. Y es un ritmo en confianza, es Así es, una vida de servicio en descanso, exactamente. porque en nuestras debilidades Él se glorifica, porque es su fortaleza en la que we boast, en la Así que nos nosotros gloriamos. gloriamos, es en su fortaleza. Y eso mismo es lo que nos va a dar descanso, porque vamos a poder seguir tomando los lunches sometimes y a veces nos vamos a dormir tarde y hay muchas situaciones que vamos a tener que manejar, pero no va a ser en nuestras fortalezas y en nuestras capacidades, Así es. sino en las de Él y en lo que Él ya hizo. Y era lo que le pasó a Moisés. Mm, Dios le envía a Moisés un pueblo de casi 2 millones de personas. Imagínate, si tú crees que tienes muchas bocas, o yo creo que tenemos muchas bocas que alimentar, Moisés tenía 2 millones de personas en un desierto donde no había comida ni agua. wow. O sea, el desespero que debía pasar por la mente de Moisés, yo no me lo imagino. Y Dios le dice, tú agarra a tu pueblo y vete, porque yo no voy a ir en medio de ustedes. Son un pueblo rebelde y me han desobedecido una y otra vez. Moisés le dice, no, no, ya voy. Es que tú me tienes que decir a quién vas a enviar con nosotros. Es que Ujú, si tú no vas en medio nuestro, ¿cómo vamos a ir? Yo necesito que tú me digas a quién vas a enviar. Porque no importa si yo voy en camino a la tierra prometida, no importa si yo alcanzo la tierra prometida, dice Moisés, no importa. La tierra prometida no es nada sin el Dios de la promesa. ujú, Entonces, no importa si tú construyes la casa, si tú velas por la ciudad, no importa. ujú, No importa si tú intentas cuidar a tus hijos, si tú intentas alimentar a tu familia, si tú intentas pagar las deudas, si tú intentas... No importa. Si Dios no está con nosotros, no importa. No hay descanso, no llegamos a ningún lado. Y el Señor dice, cuando Moisés le dice, si yo he hallado favor delante de ti, por favor, muéstrame tu camino para que yo te conozca y encuentre tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y tú y yo estamos en la vida y el jefe nos pide algo para antes de ayer. Dice, esto es para antes de ayer. Y nosotros sabemos que no se puede terminar antes de las 5 de la tarde. Y se te enferma tu hijo, y se nos enferma el hijo. Y nos llega una deuda a la puerta de la casa, un tax bill. Y es como, mm, ¿qué hago? mm, Tira todo en el momento y mira al cielo y dile, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Y en ese momento, Él estará con nosotros y su presencia nos dará descanso. No es cuestión de lo que estemos enfrentando, sino de con quién estamos enfrentando. Ese es el descanso de Dios. Moisés había tenido un encuentro muy similar a ese ya, cuando el Señor primero llamó a Moisés para que librara al pueblo de Israel y los liderara. La primera vez cuando él se apareció en la zarza ardiente a Moisés.
Él le da todo el llamamiento, todo el plan, todo lo que va a hacer con él. Y esto está pasando en Éxodo 3, del 11 al 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto es lo que vemos. El Señor que nos llama a estas responsabilidades, a esta manera de vivir, a este plan que Él ha puesto enfrente de nosotros, Él nos va a sustentar. Amén. Él va a estar con nosotros. Y esto es lo que vio Nikki, lo que estamos aprendiendo nosotros, que en el día a día, en las cosas que vamos a enfrentar, no lo estamos haciendo nosotros solos con nuestra pistola, con nuestras herramientas, con nuestras capacidades, con nuestra habilidad de defendernos, sino que el Señor va a estar conmigo, el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar en esta casa, el Señor va a estar conmigo cuando vaya al trabajo, el Señor va a ir conmigo y en eso voy a tener confianza y en eso yo voy a descansar. Así es. Y bueno, Moisés, después de que le dice esto al Señor y le dice, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir a ningún lado. Entonces luego dice, te pido, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre delante de ti. Y esto es lo que pasa cuando nosotros vamos a Dios con nuestros problemas, con nuestras situaciones, y le pedimos que nos dé descanso, que esté con nosotros, que vemos su gloria. Y en el capítulo siguiente, Dios esconde a Moisés en la hendidura de una roca y, y dice, voy a pasar por delante de ti. Y cuando pasa, dice, Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y es porque ese es nuestro Dios, en quien nosotros venimos a descansar y venimos a refugiarnos en Él. Él es fuerte para cargarnos a nosotros cuando ya no podemos más. Él tiene misericordia cuando nosotros hemos fallado y hemos caído para levantarnos y que sigamos caminando en su gracia. Y Él es piadoso para socorrernos en el momento en que más lo necesitamos. Él es el descanso de nuestra alma y Él es la paz de nuestro corazón. Como empezamos el episodio, que ha sido el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros en este tiempo. Este descanso del que estamos leyendo no es una historia, no son palabras bonitas, sino que es una verdad que podemos vivir hoy. Esta puede ser nuestra historia. Así que te invitamos a que con nosotros, después del episodio, lo busques. Cierres tus ojos, cierres la puerta de tu cuarto. Si estás en el trabajo, tómate 2 segundos. Si estás en el carro, concéntrate en él y piensa y medita en que Él es este Dios que nos socorre y en quien podemos descansar. Él no nos va a fallar. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos muy felices de compartir con ustedes lo que el Señor nos ha ministrado y nos vemos en el siguiente episodio y en Instagram. Gracias por estar con nosotros.